Esta noche nos acompaña el maestro Federico Gabriel Lucio de Canini, especialista en Derecho Mercantil, Procesal Civil y Procesal Mercantil, Derecho Económico, Corporativo y Financiero Internacional, Corredor Público 31 de la Ciudad de México, perito en evaluación inmobiliaria, mediador privado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, testigo social y especialista en concursos mercantiles. También nos acompaña la doctora Araceli García Lomelí, doctora en Derecho y doctora en Políticas Públicas, especialista en procesal civil y mercantil, profesora por oposición de la Escuela en Contaduría y Administración del Instituto Politécnico Nacional, investigadora y directora de la especialidad en oralidad procesal, miembro de la Academia Mercantil y miembro del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, especialista en concursos mercantiles. También nos acompaña en esta noche el maestro Daniel Ortiz Lora, especialista en Derecho Mercantil, Civil, Derecho Societario y Derecho Corporativo, perito evaluador del SAT, doctorante en Derecho, maestro en Ciencias Jurídicas y maestro en Mediación Privada, Corredor Público 71 de la Ciudad de México, mediador 182 del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, presidente de la Academia en Derecho Mercantil del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados y especialista en concursos mercantiles. El 12 de mayo del año 2000, la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos dejó de ser vigente y fue sustituida por la actual Ley de Concursos Mercantiles. En la anterior legislación existían dos figuras perfectamente delimitadas: el procedimiento de suspensión de pagos, que era benéfico para aquellos comerciantes que se encontraban en una situación financiera que podrían superar. Y por otra parte se encontraba el procedimiento de quiebra. Actualmente la ley de concursos mercantiles tiene como una primera etapa una que se le ha denominado conciliatoria, en donde se puede agotar para posteriormente, si no se supera mediante un convenio o mediante la aprobación de este convenio por los acreedores, se determinará la quiebra. Hoy vamos a platicar con especialistas que nos van a responder algunas preguntas sobre la etapa conciliatoria. Muy honrados en tener a don Federico Lucio, a la maestra Araceli García Lomelí y al maestro Daniel Ortiz. Pues sin más, entramos en materia. Mis queridos posgraduados, maestros, doctora, ¿cuál es su opinión respecto a la relevancia de la etapa de conciliación en el concurso mercantil? Maestro Federico, empezamos con el maestro Federico. Yo creo que es la etapa más importante del concurso mercantil, toda vez que tiene por objeto llevar a cabo dos obligaciones primordiales. Primero, hacer las listas de acreedores, y segundo, celebrar un convenio. La celebración del convenio, que es por así que la razón de la existencia del conciliador, de la conciliación en sí mismo, tiene por objeto que la empresa se mantenga en operación para respetar las fuentes de trabajo, para que se le haga pago a los acreedores y para que los acreedores a su vez no caigan en concurso mercantil. El conciliador tiene esas cuatro obligaciones, ¿no? Celebrar un convenio, tratar de que la empresa se mantenga en operación para respetar las fuentes de trabajo, darle todas las facilidades a los acreedores que se encuentran en concurso mercantil para que no caigan ellos a su vez en concurso mercantil, y cuatro, que es una operación de carácter administrativo, hacer las listas provisionales y definitivas de acreedores. Estas listas son la pauta para poder celebrar el convenio, toda vez que el conciliador, a partir de la ahora sí que preparación de esas listas, podrá saber cuántos acreedores laborales hay, cuántos acreedores fiscales hay, cuántos acreedores con garantía real
comunes, con privilegios especiales, existen dentro del concurso mercantil para poder, obviamente, preparar un documento que pueda incluir a todos y que todos sean beneficiosos de ese convenio. Como digo, estas 4 situaciones son las más importantes. El conciliador también pues, se puede constituir como administrador de la empresa en caso de que se requiera, ¿sí? Pero generalmente la comerciante, quien tiene, en el caso de que exista una verdadera voluntad de celebrar un convenio, se va a manifestar y no va a haber necesidad de que el conciliador llegue a la administración de la empresa. Entonces, la participación de la empresa concursada también es muy importante, puesto que ella es la que conoce bien a los acreedores, sabe con quiénes debe el conciliador acercarse para tratar de reunir esa votación del 50+1 que establece la ley. Obviamente lo que se busca es, en principio, a los privilegiados, a los acreedores que tengan más poder económico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Araceli, ¿cuál sería la importancia, por favor? Bueno, yo coincido ahí con el maestro Federico en el sentido de que sí es la etapa más importante del concurso mercantil, porque el conciliador pues se constituye como un interventor en la administración de la empresa. Obviamente la empresa sigue funcionando, el comerciante como tal. Ahí es donde se debiera colmar, digamos, la aplicabilidad y la eficacia del principio de viabilidad de la empresa. Efectivamente, le toca al conciliador elaborar una lista provisional y en su momento una definitiva de los acreedores que deban ser reconocidos, con algunas situaciones que yo pondría aquí en la mesa a discusión, porque esta elaboración de esta lista pues va a depender de los documentos que revisa el conciliador y que bueno, fueron puestos a su disposición por orden del juez a través de la sentencia de concurso mercantil. Sin embargo, yo siempre he pensado que ahí debiera existir una acción de los acreedores de manera individual para demandar el reconocimiento de su crédito, que bueno, ya lo estarían comentando los profesores. Eso es entre otras cosas. El conciliador además deberá, no creo que sea así propiamente como celebrar el convenio, sino establecer una propuesta de convenio que deba ser suscrito por los acreedores, si ellos lo determinan, a efecto de que sean pagados, digamos, en el momento en que se determine si lo suscriben conforme a las digamos, los lineamientos del convenio que también están regulados en la ley de concursos mercantiles y en todo caso, bueno, pues si ya se tuviera una sentencia definitiva de reconocimiento de los acreedores y de su grado y prelación, pues también sirve para que en la etapa de liquidación, que es la quiebra, pues se les pague conforme al grado y la prelación que fueron establecidas. No obstante que sí se permite, según lo establece la ley de concursos mercantiles, que se objete la lista provisional que presenta el conciliador. En mi punto de vista, y aquí quisiera ver qué opinan los especialistas, debiera existir un derecho de acción de reconocimiento de créditos, no necesariamente sujeto a un formato que establezca digamos, el IFECOM, porque es un derecho de acción, un derecho para que se les reconozca sus créditos y que además debe constituir un acto más que administrativo jurisdiccional. Tiene muchas funciones que le llamamos operación de carácter administrativo en lo que es su aplicación en el concurso mercantil, que bueno, ya irán saliendo a la plática. Muchas gracias, doctora. Vamos contigo, maestro Daniel Ortiz, por favor. Muchas gracias, Teo. Muchas gracias, doctora Araceli. Muchas gracias, Federico. Pues para mí yo creo que la etapa, coincido completamente con los dos maestros anteriores.
es la más importante dentro del concurso. Sobre todo, siendo breves, creo que atiende a dos principios elementales que se suscitan dentro del concurso mercantil. Uno ya lo mencionaba el maestro Federico, que es la conservación de la empresa. Es decir, hay que recordar que los concursos mercantiles no buscan acabar con el patrimonio del concursado, como muchas veces se establece o se cree en el ámbito popular, sino buscan, por el contrario, que se conserve la empresa como tal, que ésta siga como negocio de marcha y que sobre todo se mantenga como lo que es y como se define a una empresa jurídicamente, que es una unidad económica de producción. También por el otro lado, cumple con un principio que se ha puesto completamente en boga en el derecho procesal, que es el proceso, como su nombre lo indica, de conciliación entre las partes, para lo cual los medios alternos pues, han jugado un juego, han jugado una posición estratégica, no solo en el concurso mercantil, sino prácticamente todos los procesos modernos, ¿no? Y siendo también el concurso mercantil no la excepción, teniendo su propia etapa dentro del mismo procedimiento. Muchas gracias. No se escucha. ¿Se escuchó? Perdón, No. Muchas gracias, maestro. Vamos a la siguiente ronda. En esta segunda pregunta que yo les mencionaría, empezamos con el maestro Federico. ¿Cuál considera, maestro, que son los beneficios, si es que los hubiera, en la conciliación en el concurso mercantil? Perfecto. Los beneficios, como ya se ha mencionado, está muy unida esta pregunta con la pregunta anterior, que es la de mantener la empresa en operación, es mantener las fuentes de trabajo. Esto no solo beneficia a la empresa, sino también a la economía nacional. Es muy importante para el país que las empresas sigan funcionando para generar fuentes de trabajo. También debe, como se señaló, respetarse los derechos de los acreedores, es decir, que tengan una posibilidad de recuperar sus créditos para que estos sigan trabajando, para que sigan operando, para que sigan creciendo. Lo que conviene es tener una empresa que funcione, que sea viable. No conviene una empresa que celebre un convenio concursal para después, en un año, volver a caer en un concurso mercantil y después brincar ahí a la etapa de quiebra. No, se tiene que buscar que sea un convenio que favorezca no solo a la concursada, sino que favorezca a todos los acreedores. Entonces, de esta manera, teniendo un convenio autorizado por el juez y donde las partes pues, ya manifestaron su voluntad de que se resuelva de esa manera, pues podrán seguir operando y trabajando en el futuro correctamente. Esto le digo no solo para el beneficio de la empresa, sino para la economía nacional. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Araceli, ¿cuál se considera usted, si es que existen los beneficios, por favor? Bueno, yo diría que la ley sí establece, de entrada pues, tiene en el artículo primero el principio de la viabilidad de la empresa, no solo del deudor común, sino de todos sus acreedores. Entonces, como habíamos coincidido, en la parte de la conciliación pues tendría ese efecto, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me tocó hacer un estudio y yo considero que siendo un beneficio para el comerciante y para sus acreedores, comerciante de deudor común, para sus acreedores la etapa de conciliación, no es tan completa, digamos, la eficacia del principio, por cuanto no se asume la naturaleza propia de la conciliación, si bien es cierto, es conciliación, porque hasta donde yo logré hacer una investigación, el conciliador no hace propuestas de convenio conforme lo establece la ley. Entonces,
ahí, por la naturaleza de la conciliación, debieran presentarse propuestas de convenio conforme a los efectos que establece la sentencia del concurso mercantil una vez decretado y constituido, y con a los efectos de las sentencias respectivas, en este caso la de concurso mercantil, que da apertura a la conciliación. Entonces, bueno, el nada más avenir a los acreedores y al deudor común a que celebren un convenio, limita las posibilidades. Yo considero que no es tan benéfico en el sentido de que ese papel de hacer una propuesta estableciendo quitas, esperas, fiducias, establecimiento de garantías. Entonces, yo siento que ahí es donde se desaprovecha toda la bondad que implica la conciliación como, digamos, como lo que constituye el principio de conservación de la empresa. Es lo que yo podría decir. Muchas gracias, doctora. Daniel, ¿tú qué nos dirías, amigo? Bueno, pues completamente de acuerdo con Federico y con la doctora Araceli. El principio de conservación, el principio de conservación de la empresa es indispensable, y la única forma que tenemos para que se lleve a cabo desde un principio es en la etapa más importante del concurso, que es la que estamos platicando en estos momentos, la cual además también puede llegar a tener otra finalidad dentro de esta etapa, que es, por el contrario, que se venda la empresa. ¿Mediante qué? Mediante los convenios, y para cumplir con los convenios a los que hayan llegado los acreedores junto con el concursado, ¿no? Entonces, para mí es completamente benéfica, es un acierto dentro de la inclusión de la ley de concursos mercantiles, pasando de la ley de quiebra, suspensión de pagos a esta, y pues es completamente una situación que pues pone completamente a la empresa dentro de una posibilidad de ser rescatada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. Maestro Federico, de alguna forma, entonces, tendríamos que la conciliación y la mediación son figuras que se pueden dar dentro del concurso mercantil, dentro de la etapa conciliatoria. ¿Cómo lo vería usted, maestro Federico? No, yo creo, pero en lo personal considero que la mediación en todo caso debería o se podría realizar fuera de concurso mercantil. En nuestra ley actualmente se habla de dos etapas, la conciliación, y a falta de conciliación, la quiebra. No hay posibilidad de una mediación con todos los acreedores, puesto que no existen primero los términos, no existen las disposiciones legales que así lo establezcan, y además, sobre todo, no existe el tiempo para hacerlo. Se vuelve un poco complicado llevar a cabo una mediación concursal muchas veces por la gran cantidad de acreedores. Vamos a suponer, por ejemplo, en el concurso mercantil de Publi 13 Moving Publicity, donde yo fui conciliador, pues había nada más 13,800 acreedores, en todo repartidos por todo el país. Imagínense tener que llevar a cabo una mediación de esta naturaleza con 13,000 personas que se encuentran no sé, en Monterrey, en Guanajuato, en Michoacán, en Jalisco, en la Ciudad de México, todas opinando, todas queriendo participar. Es imposible. Generalmente, para ponerse de acuerdo ya con 3 es bastante complicado. Imagínense ahora, no sé, 13,000, 8,000, 10,000 acreedores, como fue en Urbi. Generalmente las empresas tienen más de 100 acreedores. Sentarse a hablar con el fisco junto con los trabajadores, pues que ellos tienen intereses contrarios entre sí, entonces es bastante complicado pues llevar a cabo una mediación. Con la conciliación,
no se busca, obviamente, tener que trabajar con todos. Lo que comentábamos era de que teniendo el 50% más uno de los acreedores a favor, con eso el convenio que se proponga y que firmen los acreedores es suficiente para tenerlo, para que se considere válido y el juez concursal lo apruebe. Entonces, la mediación no cabe en el concurso mercantil. La empresa concursada antes del concurso puede celebrar convenios de mediación con sus acreedores. Sin embargo, si llega a concurso, no obstante esos convenios de mediación celebrados con anterioridad, los acreedores tendrán que acudir al concurso y se les tendrá que aplicar los principios de universalidad, igualdad, que imperan en el derecho concursal. Sí, entonces, y tendrán que formarse y presentar sus reconocimientos en los formatos del IFECOM y tendrán que cumplir con todos los requisitos que establece para que sean reconocidos como acreedores. El reconocimiento de acreedores no hay ningún problema porque independientemente de que estén o no en la contabilidad, más bien, independientemente de que estén o no en la lista, si en la contabilidad aparecen, siempre van a ser acreedores. Entonces, digo, es muy difícil que la mediación pueda presentarse en un concurso mercantil por las razones que le indiqué. Sin embargo, la empresa antes del concurso puede celebrar esos convenios de mediación con terceros o con todos sus acreedores. Gracias. Muchas gracias, maestro Federico. Doctora Araceli, ¿cómo ve usted esto de la figura de la mediación en la etapa conciliatoria? Bueno, mi experiencia y la investigación que yo he hecho en relación con la figura, haciendo una comparación entre la naturaleza de la mediación y de la conciliación, para mí, más bien, lo que hace el conciliador no es lo que la ley le mandata, pero es lo que hace. Hace una mediación, porque de hecho no hace una propuesta de convenio. La diferencia entre la mediación y la conciliación es que en la mediación a los acreedores a llegar a un convenio, pero en la conciliación se tiene que hacer la propuesta del convenio. Ahora, los lineamientos están en la propia ley, se establecen, mira, aquí esta es la naturaleza de tu crédito, se propone conforme lo establece el capítulo del convenio, estas posibilidades de suscripción bajo estas modalidades, es decir, con tales garantías, se tendría que convertir los créditos a UDIs, los de moneda extranjera a moneda nacional y después a UDIs. La misma ley establece todas las formas y mecanismos para que se lleve a cabo la conciliación y sin embargo, en la investigación que yo hice, no hay tal conciliación, solo los avienen a llegar a un convenio. Entonces, llamándose conciliación, realmente lo que existe es una mediación, ¿sí? Esa es mi experiencia sobre la investigación que yo realicé y creo que debo decir la fuente para que quede claro, ¿no? Porque alguna vez yo entrevisté a la vocal jurídico, entonces ya era la directora del FECOM, ya. Y yo le pregunté si hacía alguna propuesta de convenio el conciliador, si les proponía quitas esperas. Me dijo, por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ya no hay no hay, digamos, hay una mediación, no una conciliación. Para que fuera eficaz el principio de viabilidad de la empresa, yo entiendo que debiera, y por la importancia de la conciliación, debiera hacerse una propuesta. Si hay muchos acreedores, bueno, pues finalmente siempre los acreedores tienen la posibilidad de que ellos puedan nombrar a su conciliador, que tenga la capacidad operativa, técnica y de conocimiento para que haga la función de conciliador. Eso es lo que yo tengo que decir. Muchas gracias, doctora. Pues bien, ¿qué nos podrías comentar al respecto, maestro Daniel Ortiz? Completamente de acuerdo con el dicho del maestro Federico. Son procedimientos inclusive diferentes.
completamente separados y con finalidades distintas. La mediación, por una parte, si bien ha tenido un auge en los últimos años, sí tiene la finalidad de evitar procedimientos. Sin embargo, ya en un concurso en el cual, de carácter mercantil, en el cual precisamente la característica es la pluralidad de los acreedores sobre el deudor, pues tendríamos que llegar a un convenio individual en el caso de mediación por cada uno de los deudores que tengamos establecidos. No, a diferencia, como lo mencionaba el propio Federico, de la conciliación, en la cual, pues, aquí se busca un convenio inclusive por mayoría, un convenio que proviene de un procedimiento de una etapa jurisdiccional dentro ya del proceso de concurso mercantil, y que se vuelve obligatorio para los acreedores y para el deudor, ¿no? Para el concursado. Por el otro lado, inclusive si celebrásemos con nuestros deudores, con nuestros acreedores, diversos convenios de mediación, y estos no fuesen cumplidos, lo que pasaría es que llegaríamos al punto en el cual podríamos generar una situación de concurso y quedar en insolvencia. ¿Por qué? Por el incumplimiento a estos convenios de mediación, los cuales tienen la fuerza de sentencia ejecutoriada. Hay que recordar esto, que los convenios de mediación emanados por mediadores tanto públicos como privados del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tienen dos características esenciales. La primera es que son instrumento público, ya que los directores del centro, los directivos del centro tienen fe pública, al igual que los mediadores privados, y por el otro lado se equiparan a sentencia. Entonces, pues se podría llegar y generar, como lo mencionábamos, la situación de insolvencia que nos dé pauta al concurso si empezamos a generar una pluralidad de convenios de mediación que no se pudiesen cumplir. Gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. Pasaríamos con el maestro Federico. Maestro Federico, pues bueno, ya que estamos platicando precisamente de esta parte de la conciliación, en su experiencia, ¿cuáles serían, dijéramos que el principal trabajo del conciliador? Bueno, que de alguna forma lo han mencionado, pero ¿cuáles también debieran ser las principales competencias de este conciliador? Claro que sí. Bueno, primero quiero señalar que yo difiero de la opinión de la doctora en razón de que el conciliador sí lleva a cabo procesos de conciliación. Las dos etapas de la conciliación es la primera, realizar las listas provisionales y definitivas de acreedores, y la segunda es hacer una propuesta de convenio para que los acreedores la firmen. Me voy a ir a un caso en específico y en donde yo llevé a cabo una conciliación muy importante, que fue, como lo dije, de Publicity, de la empresa de Moving Publicity SASB. En esta empresa tenía un inmueble, y entonces comenzamos a trabajar, y yo incorporé a dos personas diferentes al concurso mercantil, una empresa que se llama Grupo Corporativo 13, y al deudor y al dueño de la empresa. Los incorporé al concurso con sus patrimonios para que con el patrimonio que ellos aportaran pudiesen juntarse a la masa concursal para hacer pago a los acreedores. Esa es una verdadera materia de conciliación. Tuve que conciliar con ellos para que ellos voluntariamente aportaran su patrimonio al concurso mercantil. Después llevé con 13 agencias automotrices una conciliación para que ellos, a través de una cesión de derechos de cobro, recuperaran el 100% de sus créditos. Por otro lado, señalamos que el cúmulo de los bienes tenían que ser vendidos para que el producto de la venta sean pagados los acreedores comunes, los más de 8,000 acreedores comunes que había, ¿sí? O 13,000 acreedores y 800
bueno, ahorita no recuerdo perfectamente bien, pero llevé a cabo una conciliación. Platicaba yo con el grupo de acreedores que tenían automóvil, con el grupo de acreedores que no tenían automóvil, con los terceros que aportaron sus bienes, y se llevó a cabo un convenio con diferentes formas de arreglo. Obviamente nuestra ley no habla de un catálogo de formas de convenios de conciliación, pero próximamente saldrá a la venta un libro que se llama El Concurso Mercantil, que va a publicar Tirant, en donde yo establezco 24 modalidades diferentes de convenio. Convenio con pago por tercero, convenio con quita, convenio con espera, convenio con quita y espera, convenio con pago en abonos o parcialidades, asunción de deuda, convenio con fideicomiso, convenio con capitalización de deuda, convenio con compensación, convenio con confusión, convenio con fideicomiso, convenio con dación en pago, convenio con dación en pago por tercero, convenio con derechos, convenio de cesión de derechos reales, convenio con administración controlada, convenio con 24 formas de convenio diferentes. Todas esas formas que yo, a través de una práctica desde el 2006 a la fecha, he tenido como conciliador y síndico, y que he tenido la experiencia de participar en ambos, todos ellos como conciliador, en muchos de ellos como conciliador, me dan pauta para decir que sí, el conciliador hace las funciones de conciliador, el conciliador propone, el conciliador trata de arreglar, el conciliador ajusta, el conciliador convence, ¿sí? No es como lo dice la doctora, el conciliador tiene una función importantísima en el concurso mercantil. Entonces, creo que ahora sí, como digo, las dos etapas, la de hacer las listas y después preparar una propuesta de convenio con muchas modalidades. Puede haber una sola modalidad, por ejemplo, el conciliador de 15 concursadas se propuso una capitalización de deuda, una sola forma, y se capitalizó y se firmó por más del 65% de los acreedores. Obviamente, digo, hay que convencerlos, hay que decirles qué es lo más conveniente para ellos, hay que conversar y convencer, ¿sí? Y los convencimos y firmaron, y Urbi sigue, es una empresa pequeña, sí, pero sigue trabajando. Entonces, el conciliador sí hace las funciones de conciliación, sí propone convenios, sí hace estudios, avalúos para ver que sean lo mejor. Hay, por ejemplo, hay veces que se entregan la empresa en bloque en pago de sus acreedores, o como dije, puede existir, en el país no lo ha habido, pero en Italia se ha presentado una asunción de deuda donde todos los acreedores renuncian a sus derechos de cobro para que la empresa siga viviendo. Entonces puede haber muchas modalidades, todo eso lo trato en un libro que, como le digo, próximamente saldrá publicado y que en su caso me gustaría presentar con usted más adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor maestro Federico. Doctora Araceli, ¿cuáles serían entonces las competencias y las principales funciones del conciliador, por favor? Bueno, primero quiero aclarar en relación con lo mencionado por el maestro Federico. Fue una investigación que yo realicé, la entrevisté a la licenciada Griselda Nieblas, ella me lo confirmó y me dijo, no, por ningún motivo hace propuesta de convenios el conciliador. Esa es mi fuente, yo tuve que mencionarla. Celebro que así sea como usted lo está mencionando, porque de hecho es la competencia del conciliador que se hagan las propuestas de convenio correspondiente, y en todo caso pues también tiene una función como de interventor de la administración, muchas otras operaciones, publica la sentencia de concurso mercantil, y bueno, ahí es donde yo todavía insisto en la cuestión de la lista provisional y la definitiva de los reconocimientos de créditos, insistiendo, porque yo así realicé mi investigación en mi tesis doctoral sobre la ineficacia del principio de viabilidad de la empresa, en razón de que también se tutelan a las empresas que tienen
créditos con el deudor común. Y es decir, habría que ver cuáles cobran. No hay una transparencia en el sentido de quiénes se han cobrado, cuáles se han rehabilitado, cuáles han celebrado convenio. Por eso siempre mi propuesta fue que existiera un registro público especializado en materia concursal donde uno pudiera consultar todos esos actos procesales. Entonces, de mi parte, yo tengo que mencionarlo. Las competencias, obviamente debe ser un excelente jurista, que sepa sobre contratos mercantiles, desde luego, que sepa hacer los planteamientos de los convenios, las propuestas de convenios, y que sobre todo, bueno, pues tenga la facultad de la convocación, que tenga además pues todas estas competencias jurídicas que competen incluso a un buen, además, bueno, la ley dice que tiene que comportarse también ahí como comerciante administrando bienes como si fuera un negocio propio. Entonces, bueno, tiene que ser como si fuera un negocio propio. Donde yo sigo estando un poco desacuerdo es que deba ser el conciliador el que elabore la lista provisional, porque yo entiendo que debe haber, y la definitiva de los reconocimientos de los acreedores que deban ser reconocidos, porque desde luego que se puede presentar una cuestión litigiosa. Debe ser una demanda de reconocimiento de crédito, donde se puedan oponer excepciones, donde pueda, porque, bueno, pues es que hay un derecho subjetivo emanado de una relación jurídica entre el deudor común y sus acreedores. Si bien están sujetos a una tutela determinada, pues desde luego que ahí hay un interés que deviene de un derecho subjetivo constitucional en los términos del artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, bueno, ella tiene ahí la atribución, entonces, bueno, también otra de las competencias que debe tener, pues, conocimientos contables para poder determinar, ¿verdad? Bueno, dónde están los pasivos, dónde están los activos, cuáles están reconocidos en la contabilidad, cuáles no, en fin, bueno, entre otras que tienen que ver con, bueno, pues con las atribuciones que específicamente les confiere la ley de concursos mercantiles. Por mi parte es lo que yo digo. Sí, muchas gracias, doctora. Maestro Daniel Ortiz, ¿tú qué nos podrías aportar a esta parte de las competencias y las principales funciones del conciliador? Para mí, pues dentro de sus competencias, desde luego que tiene que ser un experto jurídico, un experto que conozca no solo de derecho mercantil, no solo de derecho concursal, sino de diferentes materias jurídicas como pueden ser la laboral, la fiscal, entre otras, ¿no? También es un experto en reestructuras financieras. Es una persona que también tiene que tener claramente cómo elaborar esquemas para que se llegue a cabo a la finalidad dentro de esta etapa que pudiese ser la conservación de la empresa. Es una persona también que tiene que conocer de evaluación para poder determinar o saber, él no determinaría, pero sí saber si las determinaciones que hagan peritos especializados, evaluadores, son correctas o no, si las aceptan o no. Recordemos también que él tiene diversas atribuciones dentro de administración durante esta etapa, y a su vez también considero que estoy completamente de acuerdo con el maestro Federico respecto a que debe de ser una persona que tenga el don de empatía, el don de convencimiento para poder llegar precisamente al convenio y en su oportunidad y en su caso se pueda conservar la empresa con los pagos que se acuerden o en caso contrario sea vendida esta y cubiertos los derechos de los acreedores. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues bien, pasaremos a esta última pregunta que les quiero hacer a los tres, y es relacionada con, en el caso de un comerciante, pues que en dificultades financieras ha tenido o tuviera la necesidad, por ejemplo, ahorita con lo de la situación de la pandemia, recurrir o que buscaran de él un concurso mercantil. ¿Hay otras opciones distintas al concurso mercantil, maestro Federico?
Sí, ok, perfecto. Cuando una persona moral se acerca, social mercantil, se acerca con el suscrito para preguntar si le conviene acudir al concurso mercantil, lo que se le pregunta en primer término es cuánto debe y a cuántos acreedores debe. ¿Sí? Si debe, no sé, a 3, 4 acreedores y debe una cantidad pequeña, pues obviamente no se le recomienda el concurso mercantil. En todo caso, se le dice pues que trate de convenir con ellos, que se acerque a través de la mediación, y no es posible pues que se defienda obviamente en juicio, en tribunales. Si la empresa no tiene acreedores, pues lo que se recomienda es a que pero a través de la pandemia ha quedado sin posibilidad de seguir laborando, lo que se le recomienda en todo caso es que pues, proceda a la liquidación y disolución de la misma. Entonces yo creo, y en caso determinado de que cuando la empresa sí tiene un número fuerte de acreedores, sí tiene un número fuerte de adeudos, entonces, y tiene posibilidades de poder celebrar un convenio, entonces se le ofrece ayudarlo para presentar ya sea un concurso mercantil con acuerdo previo o un concurso mercantil con la posibilidad de celebrar un convenio a través del del procedimiento ordinario de concurso mercantil. Cuando la empresa sencillamente no tiene, debe mucho dinero, tiene muchos acreedores y no tiene ya ningún activo con qué pagar a sus acreedores, lo que se le sugiere es que acuda directamente a la quiebra. Son todas las posibilidades, que acuda a la quiebra, que acuda a un convenio concursal, ya sea en el procedimiento ordinario o procedimiento con acuerdo previo, que si no tiene que proceda a la liquidación y disolución, que proceda en su caso a defenderse en juicios procesales, ya sean ejecutivos mercantiles, ordinarios mercantiles, o los que fuesen con un abogado, o en caso que existe, si son pocos acreedores, que celebre convenios de mediación con ellos. Esas son las 6 posibilidades que desde mi punto de vista pueden presentarse con las empresas que actualmente se encuentran en una etapa difícil de insolvencia, de que no pueden hacer pago, que no pueden hacer frente a sus acreedores, que son las que se pueden presentar en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido maestro. Doctora Araceli, ¿cuál sería en su momento el principal trabajo, perdóneme, las dificultades, en caso de dificultades graves, qué opciones distintas habría del concurso, por favor? Bueno, yo estaré de acuerdo con los convenios de mediación, desde luego, y está la opción de la solicitud no la demanda, sino de la solicitud de concurso mercantil iniciando con la quiebra, que también lo establece la ley. Están ahí, bueno, pues las posibilidades corporativas de disolución y de liquidación, que ya los había mencionado el maestro Federico. Entonces, nada más que sí, bueno, siempre hay la posibilidad de que pues todos tenemos derecho a la administración de justicia, y el juicio concurso mercantil no debiera ser delito, no debiera ser para unos cuantos y otros no. Yo creo que debiera revisarse las cuestiones de gratuidad, de expeditez y de economía procesal, para que las pequeñas empresas, las medianas empresas, aun cuando, bueno, sí se establece en la ley de concursos mercantiles que se pueden ser las pequeñas, sobre todo declaradas sin concurso mercantil, pues se haga asequible, digamos, el derecho de acción, el derecho de la tutela que corresponde, que no le sea gravoso en términos económicos al comerciante, y que mantenga la tutela de la celebración del convenio dentro de lo que es el concurso mercantil. Porque, bueno, pues ahí está, no debe ser una ley especial para X persona o para X comerciante o para X empresa, sino que, bueno, sea accesible atendiendo los principios de gratuidad y expeditez de la administración de justicia. Esa es mi propuesta, ¿no? Que se hicieran algunas revisiones ahí para poderlo hacer más
accesible aún para los pequeños comerciantes, ¿no? Es decir, entonces tienes, ¿cuánto debes? ¿Debes poco? Pues si te vas al concurso, no debes mucho, perdón, no, te vas al concurso, si no, no. Eso yo lo veo así como que fuera, digamos, de los derechos de acción que son propios de los gobernantes, la acción, la jurisdicción y el proceso, que es una trilogía necesaria en la que nos debemos ubicar como gobernados y que donde entra la función jurisdiccional del Estado. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctora. Maestro Daniel Ortiz, ¿tú qué nos comentarías respecto a otras formas distintas al concurso mercantil en dificultades graves? Pues completamente de acuerdo. Yo creo que la mediación es una gran alternativa para la solución de conflictos, y en estos casos, en conflictos que devengan de deudas entre comerciantes, pues pudiesen ser una solución, siempre y cuando estén acompañados y sean sugeridos por el experto, que el experto les aconseje, porque como lo comentábamos anteriormente, una mediación tiene la característica, el convenio firmado de sentencia y de instrumento público. Entonces podría generarse una situación de insolvencia que nos lleve ya a un procedimiento de concurso mercantil derivado de la firma de una pluricidad de convenios de mediación que al rato el comerciante pueda no cumplir. Entonces, también aquí, para evitar, cabe mucho la sensibilidad y la empatía que pueda tener el mediador para resolver la solución del comerciante con problemas financieros, porque puede ser que tenga un simple catarro y lo diagnostique con pulmonía, o lo lleve a una pulmonía, y esto haga que, si bien no tuviese los problemas o las condiciones para llegar a una situación de concurso, le sea provocada por pactar lo que no puede dentro de convenios de mediación. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues bien, hemos llegado al final de este conversatorio. Quiero darle muchísimas las gracias a ustedes, especialistas, expertos. Definitivamente hay que ponerse en manos de personas que conozcan la materia, porque es delicada, y yo creo que habrá en estos próximos meses, desafortunadamente, la necesidad en varios empresarios de acudir tal vez a la mediación, a la conciliación. Pues les agradezco mucho, muy buenas noches, y los esperamos en nuestro próximo conversatorio con el Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.